Buenos días, queridos amigos. Qué placer estar con ustedes nuevamente en este espacio de Escuela Sabática. Es siempre un privilegio poder contar con ustedes y a través de la palabra de Dios poder compartir más acerca de lo que los salmos, como estamos estudiando este trimestre, nos enseñan sobre el Señor. Especialmente vamos a enfocarnos en esta lección número 11, Pastor, sobre el anhelo de Dios en Sion. Mm, Pastor Víctor, una bendición tenerlo nuevamente conmigo aquí. Muchas gracias, Qué un placer placer. estar aquí. Exactamente. Y vamos a comenzar este estudio, pero haciendo una oración para que Dios nos Claro, acompañe al abrir su palabra. claro Pastor, si que nos sí. dirige en oración. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, una vez más, Señor, queremos dirigirnos a ti con reverencia, reconociéndote como nuestro Padre, nuestro Creador, Amén. lo más importante en nuestra vida. Señor, al abrir tu palabra en esta hora, permite que tu Santo Espíritu pueda llevarnos a una experiencia única contigo, que podamos aprender de ti, que podamos escuchar, Señor, tu voz y que esto pueda traer una reafirmación en nuestro caminar contigo y también Amén. esperanza para una vida mejor. Gracias, Señor. Acompáñanos hoy y siempre. Lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Pastor, este hermoso título, El anhelo de Dios por Sion o en Sion, es una exclamación o un deseo de lo que el Señor quiere hacer con su pueblo, de manera específica en Sion, Ujú, que vamos a ver a lo largo de la historia o de la lección que se menciona a Jerusalén como ese ujú, lugar de Dios, ¿no? ujú, Y por supuesto, en la experiencia del pueblo de Israel, en la experiencia de los salmistas, para ellos Sion era esa ciudad, era Jerusalén, era el lugar donde encontraba el tabernáculo o el templo de Dios, donde estaba la presencia de Dios. correcto. Y en ese sentido, ¿no es cierto? Vamos a conectarnos con ellos, pero por supuesto vamos a llevarlo a la experiencia nuestra, actual. Trasladarlo con No nosotros. tenemos que tener nuestra mirada en Jerusalén físico, porque en realidad hoy en día el pueblo de Dios, su iglesia, Ujú, el templo del Señor, ¿no es cierto? Su iglesia es donde el Señor desea y quiere morar y habitar, y por ende el anhelo de Dios es en nuestra iglesia, es en el pueblo de Dios. Así que vamos a comenzar leyendo, por supuesto, algunos versículos del Salmo 84, claro. donde leemos allí lo que el Señor desea hacer en nosotros o darnos a nosotros ese sentimiento de buscar el lugar donde Dios habita, donde Dios está presente. Y voy a leer versículos 1 al 4 brevemente para que usted luego entonces nos comparte un poco de la experiencia de lo que significan estos Mm, versículos. Dice allí, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. En tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. qué hermoso, Qué hermosa esta qué palabra, pastor. hermoso. Cuéntanos un poco de estos Eh, versículos. bueno, lo primero que viene a mi mente es la pregunta que debemos hacernos nosotros. Si realmente yo estoy en sintonía con lo que dicen estos 4 versículos o este salmo, porque todo el salmo completito es una bendición. ¿Cómo estoy yo? ¿Realmente yo anhelo eso? ¿Realmente yo tengo esa experiencia? ¿Realmente en mi experiencia con el Señor estoy experimentando este tipo de deseo? Ujú, Porque si no, como dice en el versículo 4, dice, bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. ujú, Para poder nosotros tener una experiencia como la que describe el salmista, necesitamos que el Señor claro. nos llene completamente. Ujú. Porque de otra manera nos vamos a perder de las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y pastores, me hace pensar esa pregunta, esta inquietud que usted dice. ¿Será posible que tal vez hoy en día nosotros sintamos, cómo le diré yo, como que ir a la iglesia a encontrarnos con el Señor, ¿no es cierto? Como como algo que no nos agrada del todo, Mm, como que no encontramos satisfacción, como mm, que es como una tarea. Muchos jóvenes abandonan la iglesia. Apenas salen de sus casas o terminan tener los 18 años, salen de sus casas, se apartan de la iglesia. No encuentran a la iglesia como un lugar agradable. Eh, a veces culpamos a los líderes, culpamos tal vez a los padres que no hacen la iglesia suficientemente atractiva, pero mm. ¿es realmente porque Dios no está allí que sucede esto o porque no hemos realmente puesto el deseo de conocer a Dios en la iglesia? Eh, Realmente yo pienso que el tener una relación viva, y quiero enfatizar,
viva con el Señor es lo que nos va a dar una experiencia única con el Señor. Amén. Cuando nuestros hijos, yo creo, no ven eso en sus padres. Y digo padres porque yo no me voy a referir a los líderes, porque pues cada iglesia es diferente, Claro. pero yo como padre, si mi hijo, mi hija no están viendo eso, no están sintiendo eso, entonces es nuestro legado a ellos que estamos dejando, estamos pasando. Yo pienso que sí, nosotros necesitamos enfocarnos en tener esa relación viva, única, que tenga significado especial para nosotros primero. Y entonces aquellos que están a nuestro alrededor también lo van a desear, lo van a experimentar. De otra manera, nos vamos a quedar cortos. Así es. Pastor, y creo que es un punto importante que se menciona. El énfasis es tener una relación con el Señor viva, ¿no es cierto? Una relación real. No enfocar nuestra atención en los problemas que convivir o tener hermanos de iglesia pueden llevar. Mucha gente se enfoca es en lo que los hermanos o hermanas no dicen o hacen o dejan de hacer o no hacen y no se enfocan más en el Señor. Recuerdo en el versículo 10, por ejemplo, menciona este versículo del capítulo 84, este versículo muy hermoso, donde dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Es decir, aquí el salmista, ¿no es cierto?, habla que para él la relación de venir al templo, de venir a la casa de Dios, de venir a la iglesia de Dios, era preferible a estar 1000 años. O sea, vivir 1000 años, ¿no es cierto? 1000 días, estar mucho más tiempo fuera de ellos que fallar un solo día con el Señor. Entonces, esa experiencia, ese deseo, es de alguien que, como usted menciona, ama a Dios, tiene una relación con el Señor, viva con Dios. Y la iglesia se convierte en una forma de venir a alabar a Dios, a servir al prójimo, ¿no? Pastor, el ministerio nos da la oportunidad de poder ver esto, como decimos, en vivo y a todo color. Correcto. Porque precisamente hace un año falleció uno de mis miembros de iglesia. Él expresaba precisamente esto y nosotros los que llegábamos con él, él estaba muriendo con cáncer y le estaban haciendo diálisis, pero él llegábamos a visitarlo a su casa y podíamos ver su rostro, irradiaba felicidad y él decía, yo hasta el día que me muera voy a decir que Cristo Jesús es lo mejor que me ha pasado. Amén. Y siento mucho no poder llegar a su casa, dice, pero yo sé que aquí puedo tener también mi propio santuario. Y aquí está el Señor conmigo. Es una experiencia, es algo que se tiene que experimentar. Amén. Cuando nosotros vemos eso, yo en su funeral yo dije, he conocido tanta gente a través de mi ministerio, ya después de 20 años, 25 años, pero este hombre me ha marcado para siempre, porque yo pude ver que este hombre era un israelita de verdad, amaba al Señor de corazón. Amén, pastor. Esos hermanos que han tenido esa experiencia viva con el Señor nos marcan, como usted menciona en el ministerio. Recordando esa historia que usted menciona, también me recuerdo yo cuando estaba comenzando con una iglesia que estaba moribunda. Habían 4 personas, decían 4 pelagatos, decían ellos mismos, ¿no? Era un grupito pequeño, estaba por morir. ¿Y qué le hacía a uno como líder, ¿no? Como llamado a estar servir allá a esa iglesia, ¿no? ¿Qué le hacía a uno continuar y no claudicar, no desanimarse? Porque uno dice, mira, sábado tras sábado son tan pocos los que están viniendo. Pero esas palabras de alguien como usted menciona, una hermana, recuerdo que ella decía este versículo mucho, repetía, siempre decía, prefiero estar aquí en la iglesia, aunque somos poquitos. Para mí estar aquí ante el Señor es más hermoso que estar fuera de aquí. Entonces, eso nos ayuda a seguir adelante y gracias a Dios esa iglesia pudo florecer y crecer y mantenerse, siendo un baluarte, una luz ahí en el lugar. Entonces, creo que esa relación viva de los miembros que llegan a la iglesia no buscando ser servidos, no buscando recibir, me explico, únicamente, sino también estar dispuestos a compartir, a dar, a servir, realmente hacen de esa experiencia especial y hermosa. Pastor, y el Señor contesta, Él conoce el corazón. Claro. Cuando yo llegué a esa iglesia, este hermano Tirso, él dice, pastor, dice, yo estaba orando por un líder como usted. Y le dije, hermano, ni me conoce. Me dice, no, dice, yo sé que el Señor va a obrar. Y yo no sabía que él estaba con cáncer. Wow. Y gracias a Dios, nuestra iglesia ahora está casi llena. Qué bendición. Estamos con grupos pequeños y todo. Y gracias a que este hombre
él oraba todos los días y él iba a la iglesia, aún así, después de su diálisis llegaba y se gozaba. Él dice, yo no puedo estar, necesito estar aquí donde yo siento, dice, que debo de estar con el Señor. Amén. Amén. Increíble, Amén. increíble. Esa relación con el Señor hace que la iglesia, esos atrios, el templo de Dios se convierta en una verdadera, que se puede decir, una verdadera bendición, Ujú. un verdadero Sí, oasis en medio del sí, desierto. sí, Y sí, es la sí. experiencia, cuando uno va a la iglesia y trato de inculcar eso a mis hijas, a mi esposa, como familia, ¿no es cierto?, servir a Dios, de que la iglesia es una delicia. Ujú. Y eso ha hecho que en sí, a través de los años que mi ministerio usted conoce, cuando uno está dedicado al Señor, Sí. los sábados son los días más largos, más duros a veces, ¿no? Oh, sí. Hay muchas cosas que uno quisiera no tener que hacerlas, pero cuando uno ama al Señor, se convierten en una bendición y la familia puede ver la iglesia no como la que roba, Ujú. sino más bien la que es una experiencia de bendición para Claro, uno, ¿no? claro, claro. Entonces, por eso creo yo importante, volviendo o siguiendo mejor la lección el día lunes, que Ujú. vamos a hablar sobre esta oración que menciona allí el Salmo 122. Esta es una de los salmos que menciona de un sentido de orar por la paz, Ujú. pero no la paz necesariamente mundial, que es un lema que mucha gente pide, Ya. pero específicamente menciona de la paz en Jerusalén. Claro, podríamos tomarla como muchas personas, digamos, quizás piensan que quiero orar por la paz en Jerusalén, pero en realidad conectándolo a lo que estamos estudiando, que Jerusalén es el símbolo del pueblo de Dios, de la casa de Correcto, Dios, no de esta correcto. tierra, Ujú. hay que orar por la iglesia, porque haya paz en el pueblo de Dios, paz en el Señor. Vamos a ver brevemente, pastor, allí Ujú. un par de versículos nada más. Dice allí el versículo, bueno, le voy a leer del 1 al 5, dice allí, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están los tronos del juicio, los tronos de la casa de David. Vamos a pasar aquí cómo el Señor presenta a este lugar, Jerusalén, como el lugar donde está los testimonios, donde está el trono de juicio, el trono de la casa de David. Dios quiere que su iglesia pueda realmente ser una iglesia que muestre su amor, su justicia, su testimonio. Esta experiencia es lo que en realidad este mundo necesita ver. No necesita ver una iglesia en lucha, en pelea, en conflicto, en Claro, desunidad. no. Dice una iglesia unida, una ciudad Ujú. que está bien unida entre sí. Ujú. Eso es el propósito de Dios con su pueblo en este tiempo. Definitivamente. Y bueno, tristemente, como que se ha perdido, ¿no? Como que se ha perdido eso. Hemos perdido el enfoque, tal Sí, vez, como iglesia. Y por eso vemos ciertas situaciones que no deberían de darse entre el pueblo de Dios. Yo pienso que como líderes, nosotros necesitamos llevar a, a nuestra gente, al pueblo de Dios, a esa experiencia, a entender que nosotros hemos sido puestos allí para poder testificar de quién es Dios, ujú, cómo es Dios, lo que Él hace y claro, obviamente, todo lo que eso comprende, el centro realmente, porque esa es la oportunidad que tenemos nosotros cada vez que venimos a la iglesia. amén. Tenemos que ocuparnos de eso, de alabar el nombre de Dios, de que se dé a conocer Dios como es, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Necesitamos individualmente nosotros experimentar eso. Eso quizás es la clave, pastor. Sí. Experimentar individualmente. Es lamentable, como usted menciona, pastor, que estamos experimentando con una crisis de identidad, una Ujú, crisis de ujú. hacia qué rumbo tenemos que llegar, cuál es el propósito de la iglesia como pueblo de Sí. Dios. Pero volviendo a esta necesidad de que hay una necesidad de que haya paz en la iglesia. Y la paz viene con una armonía con el Señor. Ujú. Fuera de Dios no hay paz. No, Y eso no. es importante declarar, porque uno puede decir, oremos por paz. Pero ¿qué significa paz realmente? Es estar en armonía con Dios. Como dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, poder estar en armonía, unidos, es si estamos en
esta experiencia de tener la justicia de Cristo, Ujú. de estar encaminados con Él, de realmente amar su palabra y estar dispuestos a seguir sus instrucciones. Fuera de esa decisión como pueblo de Dios, vamos a estar en lucha, en conflicto, en desunión. Y creo que es importante que el llamado que hace la lección, o el Salmo, ¿no es cierto?, de pedir, versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, Mm, es fundamental. mm. Yo lo puedo traducir de una manera más práctica. Ujú. Ah, tenemos que aprender, si es que no lo sabemos, a experimentar el gozo Mm, de la paz que Cristo Jesús nos da. A pesar de los conflictos, a pesar de los problemas, a pesar de todas las situaciones que enfrentamos todos los días, claro. debemos aprender a disfrutar la presencia de Dios. Cuando nosotros entramos en ese terreno especial con el Señor, Ujú. es cuando nosotros podemos entonces llevar esa paz también a Jerusalén. Podemos Amén. llevar esa paz no solamente a Jerusalén, sino se va a manifestar en cualquier lugar donde nosotros vayamos. Pero necesitamos nosotros encontrarnos primero con el Señor, disfrutar lo que el Señor nos ofrece. Esa clave de disfrutar, pastor, creo yo que es una, un deseo de todas las personas. Si ustedes se pueden pensar, ¿no es cierto? ¿Por qué queremos tener paz, disfrutar de esa experiencia? Porque es algo que el corazón humano anhela. Tener tranquilidad, Sí, no sí. sobrellevarnos por los trajines de la vida, sino poder tener calma, como Mm, Cristo la tuvo. mm, En medio de tormentas, no desconfiar del Señor. Y el mundo necesita esto. sí, sí, En sí, sí. realidad todos, por eso menciona, bueno, continuando con el día martes, Ujú, acerca de lo que nos menciona el Salmo 87, ¿no es cierto? Allí hace una decisión o hace una declaración el salmista en cuanto a por qué el Sion o Jerusalén es tan deseable, por qué ujú. debe ser deseable. Y tal vez allí el versículo 1 y 2 voy a leerlo, Sí. del Salmo 87, dice, Ujú. su cimiento está en el En el monte monte santo. santo, ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Es decir, Mm, porque el Señor ama, ¿no es cierto?, esa iglesia y porque está cimentada en el Señor, el amor de Dios se vierte con mayor claridad, mayor cantidad, abundancia en la mm, iglesia de Dios. mm. Sí, Por eso la gente tiene que venir a la iglesia. sí, sí, sí. ¿Por qué no se quedan en sus casas? Porque de alguna forma allí hay una tremenda bendición de Dios. Una pregunta, ahorita que me estás comentando, Sí. ah, ah, ¿será posible que nosotros podamos experimentar hoy en día esa armonía, esa paz, esa unidad, ese gozo común entre toda la comunidad, todos los que estamos ahí reunidos como adoradores? A mí me ha tocado verlo y me ha tocado experimentarlo. Es algo especial, es algo único, el poder sentir que la presencia de Dios está allí y que todos los que estamos allí reunidos estamos en esa misma sintonía con el cielo. Es una experiencia maravillosa. Que es única. Es lo que el Señor espera que nosotros podemos llegar a realizar. ¿Y es posible? Claro que es posible. Depende de cada uno de nosotros. Y creo que es un llamado, creo yo, sin tal vez decirlo directamente, pero atrayendo este capítulo, Pastor, usted menciona algo interesante. Hemos visto en el pasado, hemos visto que es posible. Tal vez es importante que los hermanos, comenzando con uno mismo, por Ujú, supuesto, ujú, tomemos la oportunidad de llegar a la iglesia, a la escuela sabática, a, a comenzar el día en el Señor con esta nueva mirada, perspectiva acerca de por qué Dios nos llama allí, porque Él ujú, ama a su iglesia. ujú. Es lo más precioso para Dios. Ya. Y aunque por supuesto nos ama fuera de la iglesia, por supuesto su amor a nuestros hogares, nuestras familias, está centrado en nuestra necesidad de ir, congregarnos y de deleitarnos en su presencia. Por eso es importante. Y no hay, por decirlo así, una segunda forma de Dios de mostrar ese amor, sino a través de su iglesia. Es la Correcto, realidad. Y por eso Dios correcto, quiere que experimentemos esto y desea correcto. que todas las naciones, todos los pueblos, todos nuestros familiares que están fuera de la iglesia, también participen de ello. Y sucede cuando la iglesia entra en ese momento especial,
Claro, ¿quién no quiere tener algo lindo, no es cierto? Claro, por supuesto que Desde sí. luego. En realidad nos presenta aquí la seguridad que existe en la iglesia. Hay algo que nosotros tal vez tomamos por sentado, pero eh, Dios y su protección, su seguridad, su paz, nos trae a través de esta relación que tenemos de confianza de ir a la casa de Dios. Es algo importante porque, mira, yo sé que usted ha pasado, pastor, esta experiencia donde ha visto hermanos que se han apartado de la iglesia. Ujú, Dicen que todavía siguen siendo pueblo de Dios, pero no ujú, van a la iglesia. ujú, Hablan muchas razones y dan de que está en apostasía, de que el líder es esto, aquello, ujú, etcétera. ujú. Muchas razones. Sí. Pero, ¿cómo Satanás ha tomado esta mentalidad para separarlos de la iglesia y cómo el Señor quiere que vuelvan acá para que se den cuenta de lo que están pasando o están perdiendo? Cuéntanos un poco sobre eso, pastor. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas a descubrir ese secreto nuevamente? Bueno, tenemos que pensar en primer lugar el cuidado especial que tiene Dios por nosotros, por mí. Ya. De la manera que Dios se preocupa por mí, de esa misma manera yo tengo que preocuparme por todos aquellos que están fuera. Y entonces, de esa manera ellos pueden decir, bueno, efectivamente, hay interés, alguien se preocupa, alguien está orando por mí. Porque muchas veces, y tristemente sucede, que se van y se fueron. Y no hay en el pueblo de Dios, no hay nadie que se tome el tiempo ni siquiera de orar por ellos. Y yo creo que ese es el mayor problema. Mm, Ese es el mayor problema. Entonces, cuando yo veo que si yo estoy, como dice, ¿no es cierto? David en uno de sus salmos dice, yo no puedo estar cerca, no puedo estar lejos de ti, Señor, estoy perdido. Cuando yo tengo esa necesidad y yo la siento en mí, mm, entonces yo me imagino cómo estará esa persona también. claro. Y eso me hace que cosa que yo vaya y busque. Pero para eso necesito que el Señor pueda tomar control de mi vida Amén. para poder experimentar lo mismo. Amén. Creo que recordar, como usted menciona, este concepto de lo que Dios hace en mí, recordar cómo Dios hace en mí, esta experiencia de tener una unión con Él, un sentimiento de pertenencia a Él, hace posible que también yo busque al que está apartado, Ujú. a que experimente lo mismo. El versículo 6 del capítulo 46, leyendo del día miércoles, ¿no es Ya, cierto? Menciona allí, bueno, el versículo 5 quería, el 5. versículo, perdón, Ujú. 4 quería leer yo. Dice allí, hay un río cuyas corrientes alegrarán la ciudad de David, de Dios, el lugar santo de los tabernáculos del Altísimo. Es decir, es como que en la ciudad de David, en el pueblo de Dios, en la casa de Dios, hay esta evidencia de un río de refresca que nos ayuda, que nos fortalece, que nos alimenta. Y quienes aman a Dios Ujú. llegan a la iglesia y reciben esa experiencia. A pesar de que tal vez no sea perfecta, como ninguna iglesia es, pero Claro. experimentan de parte de Dios ese río de abundancia, Ujú. de seguridad, de tranquilidad, que deseamos que otros participen también. Y en vez de desunirnos de la iglesia, tenemos que buscar la manera de volver al Señor todos juntos, buscar a Dios para que nos guíe y nos dirija en esta Correcto, experiencia, ¿no? correcto. Entonces, bueno, para terminar, que nos falta ya un minuto apenas, Sí. lamentablemente, el Salmo 125, versículos 1 y 2, Ujú. menciona allí, y brevemente, tal vez, no creo que podamos tiempo para leer, pero Sí, dice allí este versículo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. siempre. Pastor, ¿qué nos puede decir al respecto de esto? Bueno, yo creo que es obvio lo que dice la palabra de Dios. Dios es nuestro pilar, Dios es Amén. nuestro centro. Si nosotros permanecemos en Él, no vamos a ser conmovidos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que nosotros entender. Sin Dios, apartados de Dios, no somos nada. Y con Dios podemos ser mucho. Amén. Bendición para las naciones, lo que el Señor desea que nosotros seamos. Amén. Amén. Yo creo que es importante que pensemos en este pensamiento, pastor, como usted menciona, apartados de Dios, no somos nada. Pero si estamos en el Señor y confiamos en Él, Él podrá sostener su iglesia. Y creo que es importante que los hermanos sepan, que sepamos todos, que el Señor nos puede afirmar, sostener y va a sostener su iglesia hasta el mismo momento que Él regrese. Que Dios te ayude y nos bendiga a todos a ser parte de ese pueblo y mantenernos fieles a Él. Es su deseo de oración. Dios le bendiga.